Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Voy a invitarlos a que abramos la palabra de fe. Gloria al Señor Jesús. En el libro del Éxodo, capítulo número 17, versículo número 8. Libro del Éxodo, capítulo número 17, versículo número 8. Dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, de modo de uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Mire, hermano, ¿quiénes eran los de Amalec? Los hombres de Amalec eran unos hombres muy perversos, muy malos. Escúchelo bien. Tanto así que en Deuteronomio nos habla de quiénes eran los de Amalec. En Deuteronomio 25, versículo número 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, y cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Escúchelo bien. ¿Cómo actuaban los de Amalec? Actuaban como un vil y miserable ejército traidor. Cogían al pueblo de Dios cuando pasaba por el desierto y atacaban la retaguardia, y dice la palabra que tomaban a los más débiles, a los más cansados, a los más fatigados. La pregunta es: ¿quién actúa así como los de Amalec? Satanás. Los demonios. Los demonios son así. Buscan atacar al más débil, tratan de caer de sorpresa. El diablo es traicionero. Es decir, esa es la tipología de Satanás. Amalec es tipología satánica. Y dice la palabra, volviendo a Éxodo capítulo 17, versículo número 9, dice la palabra que Moisés le dijo a Josué: escojan varones para que vayan y peleen con los de Amalec, y yo subiré al monte
y yo subiré al lugar alto. Escúchelo bien. Dice la palabra, y yo subiré a la cumbre del collado y allí estaré mientras ustedes están peleando. Pero Moisés subió con Aarón y subió con Hur. Recuerde que Aarón era la casta sacerdotal en la familia de Moisés. Aarón era la persona escogida por Dios para que se acercara a Moisés y el pueblo a Dios a través de Aarón. Era el sacerdote. Por eso él decidió ir con Moisés. Moisés decidió ir con Aarón a la cumbre del collado. Y dice la palabra que él subió allá a buscar de Dios. Y cuando levantaba las manos buscando a Dios en señal de comunión, de coinonía con Dios, de clamor a Dios, Dios les daba la victoria y los de Israel comenzaban a ganar la guerra. Pero dice la palabra que cuando Moisés bajaba sus manos, los de Amalec prevalecían, se levantaban nuevamente y le daban bajas al pueblo de Israel. A tal grado que ellos se cansaron cuando Moisés se cansaba, y ellos vieron que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, los de Amalec se levantaban nuevamente y venían y dañaban al pueblo de Dios. Esto hizo que ellos tomaran una decisión: colocar piedras alrededor de Moisés, de tal forma que las manos le quedaran arriba, apoyando sus manos en esas piedras. No se cansaba Moisés, y de esta forma Dios le dio la victoria a Moisés y a su pueblo. Y dice la palabra que Dios le dijo: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo, a su nombre. Que raeré del todo la memoria ¿de quién? De Amalek debajo del cielo. Otra pregunta: ¿de quién o a quién quitó la memoria del cielo el Dios de la gloria? A Satanás. La Biblia dice, dijo el Señor Jesús: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás le falló a Dios allá en el cielo. El primer pecado que se comete no es el pecado en el paraíso, no, es el pecado allá en el cielo que comete Satanás, yéndose en contra de Dios y queriendo ser igual a Dios. Y finalmente le dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Otra vez, ¿a quién se refiere? A Satanás. La Biblia dice claramente que el cristiano no tiene lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernador de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. A su nombre. Ahora bien, el problema no es que se presente un enemigo. El problema es no tener cómo enfrentarlo. El problema no es que venga la situación difícil. No, el problema es no tener la solvencia espiritual para enfrentar la situación difícil y salir en victoria. Escúchelo bien. ¿Qué pasó cuando Moisés vio que los de Amalek venían contra él? Él dijo: la solución es espiritual. Sí, ok, cojan hombres, vayan, peleen, pero yo voy a subir a buscar a Dios, porque la victoria está en el Señor, porque la victoria nos la da el Señor, porque la victoria la dará siempre el Señor. Alábalo que él dice. Aleluya. Y es algo que uno tiene que entender muy clarito. Escúchelo bien, mi amado hermano. ¿Quién le da la victoria a usted? Es el Señor. Ahora, ¿de qué forma Dios le dio la victoria a Moisés?
estando en plena comunión con Él. Cuando Él alzaba las manos, había comunión con Dios y la gloria de Dios descendía y los de Amalek quedaban fuera de combate. Eso pasa. Y esto es así. Esto es una invitación muy grande para que el cristiano no baje la guardia. ¿Quiere decir, pastor, que el cristiano tiene que vivir con las manos levantadas todos los días? No. Pero sí quiere decir que el cristiano tiene que vivir con su corazón levantado hacia Dios todos los días de su vida. No son las manos, es el corazón. Es la comunión con Dios que tenemos que tener todos los días. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 6, vaya a Efesios capítulo 6, gloria a Dios, aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es que uno tenga que tener las manos levantadas para recibir la fortaleza de Dios. No, es que uno todos los días su corazón tiene que estar dirigido hacia Dios, su vida tiene que estar dirigida hacia Dios. No son las manos, es todo su ser, es toda su vida, siempre dirigida hacia el lugar alto, hacia el Señor. La Biblia dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad siempre las cosas de arriba, no las de abajo, no las terrenales, sino las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, porque ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. A su nombre, a su nombre, hay poder en Cristo Jesús. Entonces es lo que uno tiene que entender. Ahora su vida está en Cristo. ¿Qué tiene que hacer usted? Fortalecerse con Dios todos los días, todos los días. Y dice la palabra: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces la Biblia nos advierte. La Biblia nos advierte que hay un enemigo que está al acecho y que en cualquier momento puede atacar. ¿Y quién es ese enemigo? La vecina suya, el vecino suyo, el marido, la mujer, los hijos, la suegra. No, es los demonios que toman esas personas y quieren usarlas en contra suya. Eso sí es diferente. Pero son los demonios, son principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Escúchelo bien. Ahora, hay una garantía que Dios te da. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que mientras te fortalezcas en Dios, vas a ver la bendición siempre y vas a poder cantar siempre victoria delante del Señor. A su nombre, a su nombre. Y los demonios que quieran venir a dañar o a destruir su vida caerán destruidos en el nombre de Jesús. Ahora, hay un inconveniente en la apreciación que muchos cristianos tienen acerca de Dios. ¿Cuál es el inconveniente? Muchos cristianos piensan que caminar con el Señor y buscar a Dios y ser cristiano es tener cero problemas. Eso es un error. Yo les decía ahora en el primer culto a los hermanos que tenemos que tener cuidado con eso. No es que como yo soy cristiano tengo cero problemas. No, lo que sí es que como soy cristiano puedo tener ataques propiamente del maligno que quieran venir a dañar y a destruir, pero lo que sí voy a tener es cero derrotas y todas las victorias en Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive, a su nombre. Mientras camine firme con el Señor, voy a tener todas las victorias. Y es más, una de las formas de yo crecer en fe, una de las formas para que tú crezcas en fe, una de las formas para que tú te des cuenta del gran Dios que tú tienes y del poder de Dios que yo tengo, es poder enfrentar los ataques del maligno. Escúchelo bien. Cuando el maligno quiere venir a enfermar, cuando el maligno quiere venir a dañar, a destruir la economía, a destruir el hogar, a poner pleitos, contiendas, allí es donde yo voy a conocer qué clase de Dios es que tengo y cuál es el poder de Dios que está en mi vida.
A su nombre. Escúchelo bien. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano y tengo el poder de Dios, pero nunca he sido atacado por el maligno, nunca he visto nada, nunca he visto el poder de Dios sobre él. Eso es grave. Eso no es cierto. Mire, esta mañana yo decía en el primer culto algo muy cierto. Alguien tiene una camioneta 4x4. Bueno, tiene un carro 4x4. Y se jacta de decir, yo tengo un carro 4x4, mi carro es 4x4. Un carro 4x4 quiere decir que en un momento determinado tiene tracción en las 4 ruedas y sale de cualquier pantano. Pero resulta que un día ese que tenía un carro 4x4 se metió en un barrialero, en un lodazal, y allí tuvo que, después de meterle la doble y el bajo, llamar a una grúa para que lo sacara. Entonces, ahí sí se dio cuenta qué clase de carro tenía. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero el otro que decía que tenía un 4x4 verdadero, se metió en un cañaduzal por allá y le fue a dar en un barrialero y cogió y le metió la doble y ese carro salió como un volador sin palo. Dice, ahora sí me doy cuenta que tengo un carro potente. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso es. ¿Cuándo se da usted cuenta que tiene un Dios poderoso? Cuando lo saca del barrialero, cuando lo saca del atolladero, cuando el diablo quiere venir con usted, contra usted, pero no lo consigue, porque el Dios de la gloria te saca en victoria. Ahí dices, tengo un Dios de poder, tengo un Dios de victoria, tengo un Dios que me saca de esa situación. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. A su nombre, a su nombre. Eso me hace acordar que se nos había inundado la emisora. Los transmisores están en un lugar, en un predio rural, por donde pasa el río Cauca. Y el río Cauca se creció hace como unos 3 años, o sí aproximadamente. Y hermano, y rompió un pedazo del jarillón y se metió por allí al predio e inundó la emisora. A mí me tocó ir. Claro, obviamente, a mirar cómo arreglábamos la situación. Y me tocó entrar hasta el fondo, hasta el río, para mirar cómo tapábamos ese jarillón, ese boquete que lo había metido. A ver qué máquina íbamos a contratar. Y me fui con un buldocero a mirar cómo tapábamos eso. Y yo me fui en la camioneta, tenía una camioneta 4x4. Hermano, y me metí por un lugar y cuando ¡fum! Se hundió ese carro y quedó tragado como 30 centímetros por encima de la puerta, de ahí para arriba, ya casi llegaba a la chapa. Y yo me acuerdo que cogí y le metí la doble a ese carro y ese carro salió pero cueto. Entonces dije, ahora sí me doy cuenta que este carro es muy bueno. Ahora sí me doy cuenta que tengo un buen carro 4x4. Escúchalo bien. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran dado por un carro de esos que dicen ahora que son 4x4? Todos los carros ahorita casi son 4x4. Esos automóviles ya le meten hasta... Y vaya y se mete ahí, se lo traga uno eso. Le toca uno bajarse a pata antes de que se ahogue. Hermano. Hay uno donde dice, no, que es como un cuero. Lo que no tengo una carretilla con 4 ruedas. Hermano, así es. El día que usted vea que el diablo viene a amenazarlo con enfermedad, con destruirle su hogar, con su economía, a destruirle su ministerio, a dañarlo por aquí y por allá, y usted vea el poder de Dios, cómo lo defiende a usted y cómo repele a ese asqueroso infeliz llamado diablo, usted dice, ahora conozco que tengo un Dios de poder, y crecerá en fe y Dios lo bendecirá y Dios lo sacará en victoria. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Y le digo, no tenga temor de nada, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Pero para ser más que vencedor hay que aprender a pelear la batalla de la fe. Hay que aprender a pelear la batalla de la fe. Mire, si el diablo fuera más inteligente, no se metía con los hombres de Dios. Si el diablo fuera un poquito más inteligente, no se metería con las mujeres de Dios ni con los hombres de Dios. Porque cada que uno ve cómo el enemigo viene a atacarlo, entonces uno que es de Dios se mete en el fuego,
y uno ve cómo todos esos demonios son destruidos en el nombre de Cristo Jesús. Y uno crece en fe. Y uno crece en fe a su nombre. Y no hay nada más difícil para el maligno que un hombre o una mujer de fe. Un hombre o una mujer de fe, hermano, pelean la batalla como sea, pero la sacan en victoria. Mire Moisés, se fue para el lugar alto. Él le dijo a los otros: vayan, peleen, cojan armas y enfréntense. La fe sin obras es que... Pero yo me voy para arriba, dijo. Yo me voy para el collado alto. A la cumbre del collado me voy a ir. Y allá se fue. Y comenzó. Mientras estos peleaban físicamente, él peleaba espiritualmente la batalla. Y Dios le dio la victoria. Así mismo, hermano, haga lo que tenga que hacer, no lo deje de hacer. Pero lo más importante es que siempre, en todo momento, pelea la buena batalla de la fe. Y búscate refugiarte en el Señor todos los días de tu vida, porque le verás la bendición. A su nombre. A su nombre. Ahora, ¿qué dice la palabra? No tenemos lucha contra sangre y carne. Usted no tiene lucha con su suegra, ni con su papá, ni con su mamá, ni con su vecino, ni con su amigo. Usted la lucha no la tiene en la carne. Usted la lucha la tiene en el espíritu. La Biblia lo dice. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Quiere decir, contra toda una jerarquía satánica. La lucha es espiritual. Uno puede tener el problema físicamente aquí, pero uno tiene que entender que el problema físico se ha desencadenado por un problema espiritual. Y uno tiene que atacar el problema es de raíz. Y cuando uno ataca el problema de raíz, espiritualmente hablando, allí uno ve la grande bendición. Allí uno ve la respuesta de Dios. Y todo lo que emprendas serás prosperado y serás bendecido, dice el Señor. Él no te deja en vergüenza. Él no te deja avergonzado. Él siempre te saca en victoria. A su nombre. A su nombre. Él siempre, siempre, siempre te saca y te sacará en victoria. ¿Qué dice la Biblia? Pueblo, no temas, porque yo restituiré el tiempo en que comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros, y mi pueblo nunca, jamás volverá a estar avergonzado. Eso lo dice la palabra. Nunca volverá uno a estar en vergüenza. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Evaluarse primero. Mirar, ¿cómo está uno con Dios? ¿Será que estoy siendo un falso de primera categoría? ¿Será que yo estoy siendo un mentiroso? Que conozco mucho de Biblia, pero no estoy dando el testimonio como un hijo de Dios. Sí, conozco mucho la palabra del Señor, pero estoy fallándole a Dios, estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. Hay que evaluarse. Porque allí, hermano, ahí usted va a quedar es grave. Uno fallándole a Dios, conociendo al Señor y fallándole al Señor con un espíritu de hipocresía y de mentira en su vida, pues hermano, no solamente se va a enterrar en el barro, sino que se va a pagar el carro. Cuando usted lo necesite, ni le prende. Cuando usted necesite a Dios para que venga a sacarlo en victoria, hermano, Dios no va a estar por ningún lado. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahí es donde dice la palabra que va a tener los cielos de bronce y el suelo de hierro. Hermano, va a estar usted grave. Y uno tiene que evaluarse y pensar, bueno, ¿cómo estoy andando con Dios? ¿Cómo estoy siendo delante de ti, Señor? Estoy siendo un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Me he apartado de verdad del pecado. ¿Y qué tanto te estoy buscando ahora, Señor? ¿Estoy de verdad buscándote o estoy a medias? Tibio, como dice la palabra. Los tibios los vomitará ¿qué? Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.